Buenas tardes, os vuelvo a saludar. Estamos en la clase número 6 del seminario de las piedras al reino del Mesías. Os saluda vuestro hermano Miguel Palacios y estamos viendo, pues en el seminario estamos por la clase sexta y vamos a hablar hoy sobre el juicio de Jesús de Nazaret y también la crucifixión, cómo era la crucifixión en los tiempos de Jesús. Eh, Todas las demás clases, ya pondré el link, la tenéis en mi canal de YouTube, porque estamos viendo temas importantes de la manifestación de Dios desde zarzas, piedras, pozos, hasta el monte Sinaí, luego el templo de Salomón, el templo de Herodes, un punto de inflexión importante para separar la historia bíblica de la historia del judaísmo, es con el regreso de los cautivos de Esdras y Nehemías, en el que se va a abrir las dos vertientes, la historia bíblica y la aparición ya de la historia del judaísmo a partir de Nehemías. Otro punto de inflexión importante que hemos mirado en todas estas clases que llevamos es la división de Israel, que está unificado más o menos en los tiempos de David, pero que con su nieto, el hijo de Salomón, Roboam, se divide el reino de Israel, las 10 tribus se marchan de Samaria hacia arriba y queda Judea aislada y se va a convertir en la casa de Israel y en la casa de Judá. Y Dios levantará profetas y reyes para la casa de Israel y profetas y reyes para la casa de Judá. Esto es importante a la hora de tener en cuenta cuando aparece el ministerio de Jesús, en la clase 5 ya lo hablemos, cómo es interesante entender cómo Jesús, siendo el Mesías, no comienza en Jerusalén y comienza en un pueblecito pequeño en Nazaret llamado Galilea. Porque allí Jesús comienza su ministerio en esa casa de Israel, que son los que más se han deteriorado porque no tener el templo y venir las invasiones asirias, ellos están realmente muy deteriorados, ya lo dice la profecía de Isaías, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, es decir, está prácticamente paganizada, aunque hay un remanente, y Jesús aparece donde más milagros, más manifestaciones diabólicas, la tierra sentada sobre el tinieblas, dice Isaías, gran luz resplandeció porque viene el Mesías. Luego también no es menos cierto que Judea también está totalmente deteriorada. Entendimos también el periodo intertestamentario entre el Antiguo y Nuevo Testamento, que no aparece en el canon bíblico, pero que es muy importante estudiar a la hora de aquella persona que quiera entender mejor la vida y los tiempos de Jesús y el Mesías, que la clase 5 y 6 es la que estamos tratando, para entender pues, que en ese periodo intertestamentario aparece la invasión helenística. Alejandro Magno reparte su reino entre 4 de sus generales, Seleuco y Ptolomeo, viene la dinastía selúcida, que es de los griegos, y va a haber una insurrección, una rebelión, una resistencia armada de una familia de judíos llamados los macabeos, que levantarán a todo Judea en aquel tiempo contra los griegos, que se desaparecerán y marcharán. De esta hegemonía de los macabeos vendrá Juan Hircano, Alejandro Janeo, ¿vale? Y también estudiemos la aparición de los saduceos, que vienen de Juan Hircano, Alejandro Janeo, son descendientes, podemos decir, de los macabeos, y que las clases sacerdotales ya no vendrán de la clase de Aarón, cesa el sacerdocio arómico y ahora pues luego Roma utilizará poniendo a dedo como a sacerdotes Anase y Kefas, que serán los que ahora veremos en el juicio de Jesús. Dicho lo cual, también hemos visto geográficamente cómo se movió Jesús en su ministerio y que Jesús se refiere a la palabra de hijo pródigo. Dijimos que devocionalmente yo lo predico cuando alguien se ha marchado o alguien vuelve al Evangelio, pero literalmente Jesús se refiere al hijo pródigo a esas 10 tribus que se marchan desde Samaria hacia arriba, y es interesante el dato que en Galilea es el único sitio donde está la ciudad de Gerasa o Gadara, que es donde estaba el demoniado gadareno, que había una granja porcina de cerdos, y es por la Decápolis, ¿no? Son ciudades que los griegos formaron en el tiempo que digo de los selúcidas, y Jesús se refiere al hijo pródigo que se marcha, y al que queda en la casa se refiere a Judea, que tiene el templo, los que están en Jerusalén, pero no tiene ninguna relación con Dios. No me ha dado ni un cabrito para sacrificármelo. El hijo que quedó en la casa estaba, pero no había ninguna relación con el Padre. Entonces, expliquemos un poco el ministerio de Jesús en la tierra y hoy vamos a hablar del juicio de Jesús, y también la clase próxima, la clase número 7, estaremos hablando
acerca de la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Bueno, para entender el proceso de Cristo, tendremos que ver que Jesús tuvo que pasar por el derecho penal romano y el derecho penal hebreo, por dos sistemas de derecho, el sistema penal romano, que hablaremos en primer lugar, y por el derecho penal hebreo. Jesús, su comienzo, su nacimiento, está como emperador en Roma Octavio Augusto, y al que luego le siguió Tiberio. Es decir, Cristo nació en el año 748 de la fundación de Roma, bajo Augusto, en el cual murió en el 14 de la era cristiana, Augusto. Le sucedió Tiberio en el año 14 ya de nuestra era, quien a su vez, que Cristo aproximadamente tenía 17-18 años cuando Tiberio entró a gobernar Judea como provincia conquistada por el Imperio Romano. Este falleció en el año 37, por consiguiente la vida de nuestro Señor abarcó 33 años de su vida, transcurrió bajo los dos emperadores. Bien. Tenemos que entender que el derecho, para introducir el derecho penal romano, Roma primero fue una monarquía, luego fue una república y después un imperio. Jesús nació cuando ya Roma era un imperio y bueno, cuando era monarquía, los asuntos se decidían en grupos, ¿no? En grupos, cuando alguien tenía algo, pues se decidían en grupos con personas representativas que decidían entre esos juicios y existía una ley que era la de las 12 tablas, ¿vale? Que luego también la república, a su vez, cuando cambió de monarquía a república, también lo perfeccionaría. La República de Roma fue desde el año 244 al 27 a.C. Y este régimen de la República se fundó al ser derrocado la monarquía, en este caso el rey, violentamente, el rey romano Tarquino, el antiguo, depositándose ya el gobierno en dos cónsules, no sobre un rey. Ya empieza la República, investidos con lo que se llama Jus Imperi, compartido por los dos cónsules. Ya la administración de justicia se pasa a establecer a una institución que se llama pretores, la institución pretoriana, o los gobernadores. Se perfeccionan las 12 tablas, la lex Doudici Tabularum, ¿vale? Y ya se establece a los tribunos en cada sitio, en cada lugar, para que impartan la justicia de Roma. De esta manera el pueblo era juzgado, ¿vale? Había sedes judiciales en que estos pretores pues también tenían derecho a infligir sentencias entre la vida y la muerte. Cuando los romanos conquistaban, ¿veis?, provincias, los romanos llamaban a los que conquistaban bárbaros y no tenían derechos como lo tenía alguien que era ciudadano romano. Por ejemplo, como Saulo de Tarso tenía la capacidad de apelar al propio César. No así, los que eran conquistados, los judíos, no podían, si eran acusados por un pretor o un gobernador. Por ejemplo, Jesús, al ser conquistado, no podía apelar al propio Tiberio en Roma. Sin en cambio, alguien que tenía ciudadanía romana sí, como el caso de Pablo, que fue juzgado por un gobernador romano, pero él apeló al propio emperador y le dijeron: ¿a Roma quieres ir? Pues a Roma irás. Y luego estaban los duces, que eran los jefes militares, que también impartían justicia y tenían poder para poder sentenciar a muerte o también desterrar. Se ponía un gobernador en cada provincia, que se llaman pretores, ya lo hemos dicho, y también los gobernantes. Ya dentro del imperio, esto ya se establece todavía más. Jesús nace en el imperio, en el comienzo del imperio romano. Había diferentes tipos de castigos. Por ejemplo, si se utilizaban dinero de los fondos públicos, la sedición, hablar contra el emperador, contra Roma, se aplicaba la pena de muerte. El sistema penal, como digo, era muy severo. La aplicación de la pena de muerte llegó a ser muy frecuente. Bajo el gobierno de Augusto y de Tiberio siguieron subsistiendo estas aplicaciones en las provincias, que se aplicaban por medio de los gobernadores, que allí eran mandados los que gobernaban, la capacidad de poder
sentenciar a la gente a muerte. Bueno, entrando ya en esta introducción, hemos explicado un poquito la aparición del derecho romano. Tenemos que decir que en el año 63 a.C., Pompeyo toma la ciudad de Jerusalén en nombre de Roma. Sin embargo, la monarquía judía no se destruyó, pues bajo el poder romano siguieron gobernando Hircono II, Antígono y Herodes el Grande. Quiero decir que estos reyes, monarcas, Hircano II, Antígono y Herodes el Grande, fueron puestos por Pompeyo, por Roma. Es decir, eran reyes sobre los judíos, pero eran reyes títeres manipulados por el Imperio Romano. ¿De acuerdo? Nunca tuvieron aceptación en el pueblo judío, aunque Herodes fue un gran arquitecto que hizo grandes, fijaos el templo, ¿no? Ya en la clase 5 tenéis un vídeo donde os explicamos lo gran constructor que era Herodes, cuyo periodo comprendió los años 37 a 4 anteriores a la era de Cristo, y desde el año 6 a.C. Judea fue regida por los procuradores romanos, entre quienes destaca Poncio Pilato por ser uno de los protagonistas más relevantes en relación al tema de lo que vamos a hablar. Bueno, ya está claro que los reyes que gobiernan son reyes títeres, que Roma está dominando Judea o Israel, que manda a un gobernador o un pretor, que es Poncio Pilato, y que se les permitía, pues, en sus leyes religiosas, que ellos tuvieran su gobierno mientras no se metieran con Roma o con el César. Entonces, vemos que hay el derecho penal hebreo y el derecho penal romano, a los cuales Jesús se va a tener que enfrentar en su juicio. Vamos a hablar ahora, hemos hablado del derecho penal muy por encima del derecho penal hebreo. El derecho penal hebreo está regido no por leyes de Roma, sino por las leyes del Antiguo Testamento, más explícitamente por la Torá o la ley, con el libro del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También está registrada ahí, en esos libros de la ley de Moisés, la pena de muerte, ¿vale? Y diferentes tipos de muerte por diferentes delitos. El deseo que tiene la Torá con las leyes o el derecho penal hebreo es castigar a aquel que infringe, ¿no? ¿Qué pecado? En términos jurídicos estaba hablando, pues no cumplir una ley, ¿de acuerdo? Bien, dicho todo esto, pues se aplican la ley, la Torá, para que el pueblo de Israel sepa relacionarse con Dios y sepa relacionarse con él. De ahí, en el derecho penal hebreo, encontramos la ley de la indemnización, que es el ojo por ojo. No quiere decir tú me sacas un ojo y yo te saco otro, no. Es ojo por ojo, es que si alguien me daña en el ojo, tú me tienes que pagar, indemnizar por lo que tú me has hecho a mí, ¿de acuerdo? Luego también, por ejemplo, pues leyes de que si, por ejemplo, un toro cornea a un hombre o si a una mujer se abusa de ella, tienen derecho a pedir que la tome por esposa, si no era castigado aquel hombre. La pena del adulterio también estaba castigado. En fin, era una ley espiritual, ceremonial y también penal. Había pena, ¿no?, para el castigo. En cuanto al derecho penal, el proceso debía formarse por diversos principios que eran los siguientes, previstos en los libros bíblicos que ya hemos dicho antes. El de publicidad, anunciar que iba a haber un juicio, ¿vale? Se tenía que anunciar, no se podía hacer oculto, y debían actuar frente al pueblo, especialmente el Sanedrín, que se reunía en un recinto público llamado Azid. Se tenían que reunir en la diurnidad, es decir, durante el día, y en la diurnidad consiste en que el procedimiento judicial no debía prolongarse después del atardecer, es decir, nunca podía seguir cuando anochecía, ni menos celebrarse cuando era de noche. Estaba prohibido que hubiera nuevos testigos que hablaran contra el acusado una vez cerrada ya el procedimiento. También el de sujeción de la votación condenatoria a una nueva revisión, si se había votado ya, si era inocente y culpable, no se podía abrir el voto, no se podían modificar los votos absolutorios y ni podía haber una nueva votación. Y había la posibilidad que después de 2 días antes se dejaba 2 días antes y se dejaban 2 días después, aún ya con sentencia, para que hubiera testigos y siempre el acusado tuviera más facilidad
de demostrar si realmente era inocente que culpabilizarle corriendo. El derecho penal hebreo siempre quería no juzgar mal a nadie. También hay que hablar de la invalidez de las declaraciones del acusado si no fueran respaldadas por alguna prueba que se rindiese en el juicio. En el castigo también a los testigos falsos de la pena que se sancionaba el delito que denunciaran. Es decir, que si había testigos falsos que denunciaban a alguien, esa persona que era denunciada se la podía castigar al testigo falso con la pena que se pedía para el acusado de ese testigo falso. Es decir, que si yo hablaba falsamente contra alguien, esa pena, si se demostraba que yo era un testigo falso, caía sobre mí. Ya estamos viendo cosas que no se cumplieron ante el juicio de Jesús en el Sanedrín. Además de respetarse los citados principios, tenemos que decir que en el régimen judicial hebreo los jueces debían juzgar con justo juicio, como dice la Torá, sin inclinarse a favor de ninguna de las partes y sin aceptar dádivas que ciegan los ojos de los sabios, trastornan las palabras de los justos, obligando a administrar justicia con rectitud. Bueno, el Sanedrín. El Sanedrín, como hemos dicho, era el Tribunal Supremo del pueblo judío. Se afirma que se creó en el siglo II a.C., aunque también se toma como referencia cuando en el Antiguo Testamento a Moisés se le dice que reúna 70 hombres ancianos de Israel a quienes tú conozcas, que sean ancianos del pueblo y sus rectores, y llevarlos al tabernáculo y comparezcan allí, que allí me apareceré. Pero realmente el Sanedrín aparece en el año 2 a.C. Cristo no fue un revolucionario político, no vino al mundo terrenal para liberar al pueblo judío de la dominación romana ni hacer una guerra, tampoco pertenecía a ningún grupo rebelde terrorista como los celotes, que solamente era un hombre pues, que predicaba el amor, que predicaba que era el Hijo de Dios, que predicaba la misericordia y la humildad. Tampoco Jesús viene en contra del derecho hebreo, sino que dice Cristo, yo no he venido a quitar la Torá, sino he venido a darle cumplimiento. Jesús realmente lo que está en contra de la tradición oral, porque Jesús dice, oísteis que fue dicho. A lo que está en contra Jesús es a oísteis que fue dicho. Si hubiera estado en contra de la Torá, hubiera dicho, leísteis que fue escrito. Pero realmente Jesús va a interpretar realmente la ley. Le dice, yo no vengo a quitarla, señores, yo vengo a darle cumplimiento. Y ya vamos a ver que en el Sermón del Monte Jesús realmente va a decir lo que en el juicio Jesús dice, yo no he dicho nada a escondidas, sino todo lo que me acusáis lo he dicho públicamente. Como decir, bueno, aquí vosotros sois los que juzgáis, el Sanedrín, todo lo que yo he dicho lo he dicho en la sinagoga, delante de vosotros, vosotros habéis sido testigos de mi enseñanza y mi doctrina. Entonces Jesús realmente a lo que está en contra es de la ley oral. Por eso chocan tanto los fariseos y saduceos que ya le pusieron, por eso Jesús los condena. Habéis dejado la Torá a Moisés por vuestra tradición oral. Os habéis hecho al pueblo más esclavo de vuestras tradiciones que realmente la Torá. Entonces ponía más la tradición oral a lo que realmente estaba escrito en la Torá. Entonces Jesús va a decir en el Sermón del Monte, realmente va a interpretar realmente bien la Torá que ellos no interpretaban. En su tradición oral eran opiniones de ellos, del pueblo, de los ancianos de aquel tiempo, fariseos y saduceos, pero Jesús ya empieza a decir, oísteis que fue dicho no matarás, pero yo os digo que aquel que se enoja ante su hermano será culpable de juicio. Oísteis que fue dicho los antiguos no adulterarás, pero yo os digo que aquel que mire con una mujer para codiciar con ese corazón ya pecó. Yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque ni por Jerusalén, porque la ciudad del gran rey. Es decir, que Jesús, a lo largo del Sermón del Monte, pues está hablando realmente del derecho que el Sanedrín, la columna que el Sanedrín defiende, ¿no? Que es la Torá y el Moisés. Y Jesús dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, rogad a los que os persiguen y calumnian. Es decir, en una palabra, Jesús está interpretando bien la Torá y lo que enseña dice, yo, señores, en medio del juicio que me estáis haciendo, yo no tengo nada que ocultar. Vosotros defendéis el derecho penal hebreo y me juzgáis por esto, sacar del derecho penal hebreo de Moisés, ¿qué mal he hecho yo?
Y al alguacil cuando le pega dice, si he dicho o he hecho algo mal, dime que está mal, y si no, ¿por qué me golpeas? Es decir, que el propio Jesús desarmó en el juicio ante el Sanedrín, desarmó totalmente cualquier artimaña que le pudiera. De hecho, cuando le mandan a los hombres que traigan a Jesús preso, vienen sin él porque dicen, nunca un hombre ha hablado como este hombre. Es decir, públicamente no le pudieron coger porque no hablaba nada ilícito. Lo tuvieron que coger con Judas Iscariote, el traidor, al calor o a la oscuridad de la noche en el huerto de Gesemaní. Bueno, seguimos adelante. En el proceso de Jesús ante el Sanedrín, ya lo estamos viendo, la defensa de Jesús, que es el sermón del monte, su doctrina, que es todo esto que voy pasando. El amor al prójimo que predica Jesús, que realmente el corazón de la ley, el principal mandamiento es amarás al Señor, oye Israel, Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, oye Israel, el Señor nuestro Dios, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Bueno, tenemos que ver también que hay escritos como Plino el Viejo y como otros escritores que no son los evangelistas, que también son apócrifos, bueno, pero que a manera así llamativa, ¿no? Curiosa, se dice que hubo un prejuicio antes del juicio en Sanedrín, hubo un juicio en la casa de Anás sobre de Caifás, que le dice, aunque ya en el Evangelio le preguntan a los principales ancianos con qué autoridad haces estas cosas, ¿no? Bueno, pues en esa leyenda o cuento, que es apócrifo, Jesús responde que el hombre que ha nacido tiene el deber de enseñar y predicar lo que ha recibido de Dios. Aunque en el Evangelio no nos encontramos que es en la casa de Anás, sino que los principales le preguntaron con qué autoridad hace estas cosas y Jesús respondió con otra pregunta. Yo os haré una pregunta. ¿El bautismo de Juan, de quién era? ¿De Dios o de los hombres? Si me contestáis, yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ellos se fueron aparte y los desarmó. Y dijeron, no podemos decir que era de Dios porque nos dirá que es porque no creímos. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque le tienen a Juan por profeta de Dios. Digamos que no sabemos. Entonces Jesús, al decir eso, dice, yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, en el juicio de Sanedrín no encuentran ningún argumento contra Jesús. Es decir, por la Torá, por el derecho hebreo, no encuentran ninguna. Entonces, Caifás quiere sacar de la boca de Jesús algo para acusarle. Por la ley de Moisés no le pueden acusar, él pone a Jesús delante de ellos lo que ha predicado. Ahí también está Gamaliel, ¿vale? Está José de Arimatea. También cuentan los historiadores que Gamaliel dice, realmente Jesús morirá, pero también el Sanedrín, por esto tan malo que hemos hecho con nuestro hermano Jesús, el de Nazaret, también va a empezar a morir. Entonces, Caifás le dice, yo te conjuro en el nombre de Dios si tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús no niega, sino que dice, y más te digo, desde ahora veréis los cielos abiertos y al Hijo sentado a la derecha del Padre. Entonces aquí Caifás hace algo llamativo, que se rompe el vestido. Aquí vemos que no es verdaderamente un sacerdote, aquí vemos que es un sacerdote político corrupto, manejado por los hilos de la política de Roma y los intereses personales, ¿de acuerdo? Entonces se rompe el vestido. La ley de Moisés prohíbe que el sacerdote rompa el vestido. Sin en cambio Jesús vemos que es un sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, no dice Hebreos. Y ya en la cruz, cuando le van a despojar de sus vestidos, la propia Roma, los romanos quieren romper su vestido y no pueden. Tienen que echarse a suertes el vestido. Es decir, que ni los propios romanos pudieron romper el vestido y este falso Caifás sí lo hizo. Entonces, esa palabra de hacerse Dios lo causan a Jesús. Termina el juicio en el Sanedrín como un blasfemo. Ahora, como blasfemo también comete el Sanedrín aquí vemos que Jesús tuvo como defensores a Gamaliel, a José de Arimatea, a Nicodemo, aquí veis en la diapositiva lo que ya os he hablado antes, ¿vale? Entonces, esta es la frase, ¿no?, que dice, aunque Jesús de Nazaret morirá, pero también la honra y el prestigio de este Sanedrín. Con la muerte de Jesús
lo vamos a matar, pero también va a morir la honra y el prestigio del Sanedrín porque somos unos corruptos. Entonces estamos viendo que Jesús se celebra el juicio de noche, que estaba prohibido, nos ha dejado 2 días antes para presentar pruebas, se han presentado falsos testigos que se contradicen unos a otros, no se les aplica la pena que se pide para Jesús, que tenía que recaer según el derecho hebreo para los falsos testigos, se les tapa, no se les condena, no se dejan 2 días por medio para seguir presentando pruebas. Y lo peor de todo es que a Jesús se le pide la muerte por crucifixión por ser una persona blasfema. Entonces, Roma, a los blasfemos de los pueblos que conquistaban, que blasfemaran a su Dios, a ella no le importaba. Bueno, tú has blasfemado a tu Dios, allá tú, que te juzguen tus leyes. Entonces, el Sanedrín dice, ha blasfemado con nuestro Dios. La ley era lapidarlo. La ley decía que el blasfemo tenía que ser demostrado ser blasfemo y lapidarlo. Entonces, a Jesús le tocaba, en el caso de que hubiera sido realmente culpable, lapidarlo, no crucificarlo. Entonces, tiene el atrevimiento de donde Pilato para pedir la crucifixión, crucificarlo, no lapidarlo. Entonces, Pilato, cuando le interroga, Pilato tenemos que decir que ya había recibido del gobernador Tiberio, del propio Tiberio, le habían dado 2 reprimendas fuertes. Una es que Pilato era un hombre muy cruel y puso unos escudos en el templo con efigies romanas que hizo protestar a los judíos, porque los judíos sabían que los romanos permitían el respeto a sus leyes y le dijo que quitara eso. Luego otra vez volvió a provocar a los judíos en el templo y ya Tiberio le había avisado. Entonces, cuando se encuentra con Jesús, ya había recibido Pilato 2 toques de atención por parte del emperador. Se dice, los historiadores, que Pilato era un hombre con un trauma de timidez que le hacía tener gran ira. Pilato dicen que los reos temblaban ante él. Entonces Pilato, que no es un torpe, se encuentra que aquel hombre no se tira a sus pies pidiendo misericordia, sino que realmente se encuentra a una persona cuando comienza el interrogatorio, empieza a decir, eres tu rey, tu pueblo y tus ancianos te acusan. Vamos a hacer aquí un alto porque es importante que digamos de que aquí Jesús también está siendo, pidiendo la muerte, su propio pueblo está recibiendo la presión de crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y Jesús no tiene miedo, no se ha arrodillado, no ha temblado ante Pilato y se dice que muchos celotes y hombres malos temblaban ante Pilato pidiendo misericordia. Pero Pilato empieza el interrogatorio, ¿vale? ¿Qué es lo que has hecho? Tu pueblo y tu nación me traen aquí. Te dicen que el rey, ¿eres tu rey? Jesús le dice, mi reino no es de este mundo, no se proclama rey. Mi reino es del cielo. Si yo quisiera, mi gente pelearía a los ángeles. Entonces, Pilato se está dando cuenta durante todo el interrogatorio que Jesús no ha hecho absolutamente nada malo, sino que pone envidia los fariseos y saduceos, Sanedrín le ha traído. Entonces hace argucia, ¿no?, para soltarle. Entonces sabe que él es Galileo y que por jurisdicción le toca a Herodes. Se lo manda a Herodes, pero Herodes ve en Jesús a un hombre que tampoco tiene mucho problema, no le afecta en su reinado, no le afecta para nada. Y bueno, le utiliza así como otro de los muchos falsos mesías, según Herodes, que es Jesús de Nazaret, porque antes de Jesús aparecieron muchos falsos mesías. Entonces se lo devuelve a Pilato y Pilato pues trata por todos los medios de soltarle. A esto también está su mujer, que se llama Claudia Prócula, según cuenta la historia, que tenía a una sirvienta, Claudia, la mujer de Pilato, llamada Berenice, que era cristiana. Si no me atrevo a decir que Claudia era cristiana, sí que seguramente había escuchado a Jesús y le llama a su marido y le dice inmediatamente, suelta a este justo, porque hoy he padecido muchos sueños con él. Pilato también dice, hay una costumbre en nuestro pueblo. Tenemos a Barrabás, que es un celote que ha matado a un romano y a una cuadrilla de hombres ha dejado herido, y hay una costumbre en la Pascua, ¿no? Sí, vale, dice a sus hombres.
tenemos a Jesús y Barrabás. Vamos a tener los dos. Decir que Barrabás no es un nombre común, es Bar-Abba. Bar-Abba significa hijo y Abba el padre. Es decir, que Barrabás significa hijo del padre. Barrabás era hijo del padre del homicidio, del asesinato. Pero luego también ahí había otro Bar-Abba, que era el hijo del padre, que era Jesús de Nazaret. Ahí había dos hijos del padre, Bar-Abba, Barrabás, y el otro Bar-Abba, es decir, otro Barrabás, pero este Bar-Abba era hijo del Padre de las luces, nuestro Señor Jesucristo. Entonces la propia Claudia Prócula también procura, ¿no?, en dejar a Jesús libre. Entonces Pilato se queda asombrado, ¿no?, porque Jesús no se inmuta y se acerca a él y le dice: ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres? Porque con la presión de lo que tiene fuera tu propio pueblo pidiéndome que te crucifique, y yo también aquí, y no te inmutas. Tú no sabes que yo tengo poder para liberarte o para crucificarte, y realmente lo tenía. Pero él dice: ningún poder tendría sobre mí si no te fuere dado de lo alto. Entonces ahí dice que Jesús tuvo más miedo. Entonces, ¿qué pretende Pilato? Aquí vemos el interrogatorio y Pilato dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Dices esto de ti mismo, te lo han dicho otros. Dice Jesús: ¿acaso soy judío, tu nación y tus pontífices están trayendo ante mí? ¿Qué has hecho? Jesús dice: mi reino de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis ministros habrían peleado para impedir que yo fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí abajo. Entonces dice Pilato: ¿eres tu rey? Tú dices que yo lo soy. Yo nací, vine a este mundo para dar testimonio de la verdad. Cualquiera que es de la verdad escucha mi voz. Pilato dice: ¿qué es la verdad? Entonces Pilato era polideísta, creía en sus dioses y no está, o sí, interesado en qué es la verdad. Fijaos que todos estos puntos es un interrogatorio, pero aquí Pilato ve algo tan extraño en Jesús que ya le pregunta qué es la verdad, es decir, quiere saber más acerca de la doctrina de Jesús. Entonces Pilato pues intenta soltarlo y le quiere dar un castigo ejemplar. Quiero deciros que el castigo que se infligía a los que iban a ser flagelados por el Imperio Romano, había tres clases de castigo, ¿no? Era el castigo mínimo, el castigo medio y el castigo maximus. Castigo maximus es el que ofrecieron a Jesús, que era dejar a un hombre en coma o entre la vida y la muerte, como dejaron a Jesús prácticamente en coma entre la vida y la muerte, era machacarlo con estos flagellum, ¿vale?, que se llamaba flagellum taxilatum, era un mango de madera, era un látigo de cuero trenzado, y el látigo de cuero trenzado secado al sol variaban en tamaño según la intención del verdugo, eran los más finos o más gordos. En las puntas que estoy señalando había bolas de acero y también fragmentos de hueso o cristales. Según un estudio forense, las heridas no solamente se llevaban piel, sino que también se llevaban tejido muscular. Vamos a ver esta diapositiva. Aquí lo encontramos mejor. Eran hombres especialistas en pegar y golpear en todas las partes del cuerpo a los reos, ¿vale? Era tanto el dolor que se producía, nos cuenta Josefo, que a los reos se les ponía un pañuelo en la boca con una tira de cueros que se les ataba para no oír las blasfemias que lanzaban contra los verdugos de tanto dolor que se infligía sobre ellos. La corona de espinas es todavía hay a las afueras de Jerusalén unos árboles que se llaman en nombre común espinas de pico del oro, porque las púas hay algunas que son tan grandes que son como un pico del oro. La medicina ha estudiado que posiblemente ese casco no era como las películas, una arandela, sino que era un casco compacto de espinas que iba desde las cejas hacia la nuca contra el reo, y era totalmente su cuerpo golpeado, la piel se iba, tejido muscular también se arrancaba, se perdía muchos litros de agua, no se pegaba en zonas vitales para no matar. Y esto es lo que Pilato pues quiso hacer porque sabía cómo quedaba el reo y él creía de que, bueno, con esto ya el pueblo se iba a tranquilizar. Entonces dice: no hay ningún delito en él, voy a dejarlo libre. Entonces, en medio de la turba, ¿vale?, en medio de la turba,
Pilato, como ya ha recibido varios toques de Tiberio de desterrarle, como luego lo desterró, lo quiere soltar, pero en medio de la turba empieza a decir que es culpable porque se ha hecho semejante a Dios. Entonces eso era blasfemia contra el emperador, porque el emperador era el único romano. Entonces, al decir eso, Pilato tiene miedo. Entonces, ¿qué hace? Él dice, allá vosotros, yo me lavo las manos. El lavarse las manos no era una intención de Pilato. Ahí se refiere a la Torá que dice autor de un asesinato que se desconoce el autor. Había una ley en la Torá en que cuando se encontraba alguien muerto en el campo y no se sabía quién le había matado, los ancianos del pueblo tenían que salir más cercano y averiguar quién lo había matado. Si no se encontraba quién lo había matado, se tenía que sacrificar un carnero y lavarse las manos con agua y decían, nosotros somos libres de saber quién es el que ha matado a este hombre. Entonces Pilato le recordó también esto, ¿no? Que aquí no está claro quién va a matar a Jesús. Entonces utiliza la propia Torá para demostrarles que son ellos realmente los que van a matar. Y él utiliza, ¿no?, esta vía, lavarse las manos, que está también en la Torá, en la ley del asesinato, que se desconoce el asesino, para mostrarles que realmente los que están trayendo a Jesús son ellos. Entonces vemos claro, para terminar, que Jesús sufre el derecho romano y no hay ninguna cosa por cual acusarle, Pilato lo tiene claro, y el derecho penal hebreo. Según el derecho penal hebreo, Jesús con su doctrina dice, nada ha enseñado a ocultas, todo lo dicho públicamente delante de vosotros, vosotros juzgáis por el derecho de Moisés, juzgadme por este derecho. Entonces no encuentran nada. Primero le acusan de blasfemia, que es por la lapidación, pero no piden lapidación, quieren ir al procurador pidiendo la crucifixión. Entonces ellos no podían pedir la crucifixión, tenía que ser algo que Pilato encontrara que merecía ser crucificado. Durante todo el juicio, Pilato queda maravillado que Jesús no se inmuta, no se tira a sus pies, no le suplica, tiene la presión del pueblo pidiendo su muerte, tiene la presión de Pilato, que era un hombre cruel, pero no se inmuta, se maravilla, trata de soltarle, se lo manda a Herodes y él se asusta porque ya Tiberio, según la historia, le había reconvenido que le iba a desterrar y otra malestar entre los judíos sabía que era su destitución y su destierro, no a una isla como luego Tiberio lo desterró, cuenta la historia. Entonces escucha los gritos de que era culpable Jesús porque al hacerse Dios se opone al propio Roma, ¿vale? Entonces, para que esto no se llevara más a cabo, le da este castigo que os he mostrado ahora, pero la gente se puso peor y él ya decidió tristemente crucificar al Señor. Bueno, pues este ha sido un poco el juicio de Cristo por el derecho romano y el derecho judío. Tendríamos mucho tiempo para hablar. Son términos judiciales sobre el derecho romano. Yo no soy un abogado ni estudié la jurisprudencia, solamente pues en estas plantillas y en lo que yo he podido leer, pues de una manera sencilla y apacible, hablaros acerca de este tema. Bueno, pues termino la clase 6 y quedará el link en el canal de YouTube. Tenéis las demás clases, los demás vídeos y allí podréis poneros al día. ¿De acuerdo? Así que bueno, terminamos esta clase 6. La próxima clase será la clase 7, donde hablaremos de la tortura de la crucifixión, la historia de la crucifixión a lo largo de la historia. Bendiciones, un saludo. Que Dios os bendiga a todos.